En la clase anterior estuvimos analizando la definición de sucesión y cómo se mencionan cada uno de los elementos que participan en ella. Fundamentalmente definimos cada uno de los términos y el término general. Ahora nos toca clasificar las sucesiones. Básicamente se dividen en dos tipos, aritméticas y geométricas. Vamos a ir analizando en las siguientes diapositivas cada una de estas opciones. Comencemos con un ejemplo de sucesión aritmética. Si nosotros observamos, vemos que podemos pasar de un término al otro sumando siempre un mismo valor. ¿Cuál es este valor? El 4. Si a 3 le sumamos 4, pasamos a 7, más 4, 11, más 4, 15, más 4, 19, y así sucesivamente podríamos ir agregando infinitos términos en la sucesión. Vemos que los valores de esta sucesión van siendo números cada vez más grandes. Pero veamos otro caso. En el segundo ejemplo, los valores o los términos de la sucesión van disminuyendo. Por lo tanto, para poder ir disminuyendo no podemos sumar un valor positivo, tenemos que sumar un valor negativo, que es lo mismo que decir que vamos a ir restando siempre un determinado número. En este caso, el número que se resta para pasar de un término al otro es el menos 3. 5 menos 3, 2, 2 menos 3, menos 1, menos 3, menos 4, y así sucesivamente podríamos ir encontrando los diferentes términos de esta sucesión. En este caso vemos claramente que es una sucesión decreciente porque los valores van siendo números cada vez más chiquitos. Entonces, podemos decir que una sucesión es aritmética cuando obtenemos el siguiente término sumándole o restándole al anterior un determinado valor. Esta es la característica fundamental que las define. Ahora veremos cómo encontrar el término general de una sucesión. Para eso vamos a tomar el primer ejemplo. En este caso vemos que el primer término, a sub 1, es 3. Para pasar al segundo le sumamos 4. Para el tercero le sumamos 4 nuevamente y así sucesivamente. Cada vez que queremos obtener un término siguiente, vamos agregando más 4. Si vemos en la diapositiva, están señalizados en color verde la cantidad de 4 que vamos sumando para calcular cada uno de los términos. Entonces, en el segundo, el 4 aparece una sola vez, por eso pusimos 4 por 1. En el segundo, 4 más 4, que es lo mismo que 4 por 2. 4 más 4 más 4, 4 por 3, y bueno, y en el quinto término 4 por 4. Si siguiéramos analizando los siguientes, obtendríamos 4 por 5, 4 por 6, 4 por 7, etc. Ahora, relacionemos ese numerito que está en rojo, que es la cantidad de veces que aparece el 4, con respecto al subíndice del término. Por ejemplo, en el segundo término, el subíndice es 2, porque es a sub 2. Y el número o la cantidad de veces que se repite el 4 es 1. En el tercer término, el subíndice es 3 y la cantidad de veces es 2. En el cuarto, el subíndice es 4 y la cantidad de veces es 3. En el siguiente, el subíndice es 5 y la cantidad de veces es 4. Acá se ve claramente que la cantidad de veces que se repite el número es una vez menos que el subíndice. Entonces, si tuviéramos que buscar una fórmula general, vemos que hay determinados números que se repiten siempre. Por ejemplo, el 3 aparece escrito en el cálculo de cada uno de los términos. El 4 también aparece escrito en cada uno de los cálculos. Sin embargo, hay una variante. Tenemos 1, 2, 3, 4 que están marcados en rojo, que es la cantidad de veces que se repite los 4 que tenemos que agregar. Como dijimos antes, si lo relacionamos con el subíndice, vemos que es 1 menos. Y no nos tenemos que olvidar que el subíndice representa la posición de cada término. Entonces, si queremos generalizar, podemos decir que la fórmula sería 3
más 4 por n menos 1, es decir, la cantidad de veces que se repite el 4 va a ser una vez menos que la posición. Entonces, a sub n, que sería el término general, es la fórmula 3 más 4 por n menos 1. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esta fórmula? Y por otro lado, ¿estamos seguros que esta fórmula representa a esta sucesión? Probemos con un ejemplo. Si tomamos el a sub 4, la posición de ese término sería 4. Por lo tanto, en la fórmula tendríamos que reemplazar la n por 4. Si hacemos la cuenta, nos quedaría 4 menos 1, 3, por 4, 12, 12 más 3, 15. Si observamos, claramente el cuarto término da 15. Entonces, acabamos de verificar que esta fórmula realmente representa a esta sucesión. ¿Y cuál es la importancia de tenerla? Que si uno tiene que calcular un término muy avanzado en la sucesión, por ejemplo, el término que ocupa la posición 78, por decir un valor, no necesito escribir los 78 términos. Simplemente lo que hago es reemplazar en la n por 78 y hago el cálculo. Y simplemente haciendo eso voy a encontrar cuál sería el valor que ocupa la posición 78. Muy bien, ya tenemos el término general de esta sucesión, pero sigamos avanzando y analicemos un poquito más la fórmula. Observamos que el primer número, el 3, representa el primer término. El 4 es el valor que nosotros fuimos sumando, es lo que se llama diferencia o razón aritmética. Y n siempre, recordemos que representa la posición que ocupa el término. Como estamos generalizando, utilizamos n a modo de representación de cualquier término de la sucesión. Entonces, si quisiéramos buscar un formato general para cualquier sucesión aritmética, podemos decir que ese formato sería a sub n igual a sub 1, que representaría el primer término, más d, que representa la diferencia, por n menos 1. Esta forma representa al término general de cualquier sucesión aritmética. Pasemos ahora a las sucesiones geométricas. A diferencia de las anteriores, pasamos de un término al otro multiplicando o dividiendo por un valor. Entonces, en el primer caso, vemos claramente que pasamos de un término al otro multiplicando por 2. 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, 24 por 2, 48 y así podríamos seguir infinitamente. En el segundo caso, en cambio, pasamos de un término al otro dividiendo por 3. 81 dividido 3, 27, dividido 3, 9, bueno, y así podríamos encontrar todos los términos que formarían parte de esta sucesión. Ahora vamos a buscar el término general que representa a la primer sucesión que teníamos en la diapositiva anterior. Al igual que con las aritméticas, vamos a ir escribiendo para cada uno de los términos el cálculo que necesitaríamos hacer para calcularlos. El primer término es 3, el segundo 3 por 2, el siguiente 3 por 2 por 2, el siguiente 3 por 2 por 2 por 2 y así sucesivamente. Marcamos en verde la cantidad de veces que tenemos que multiplicar el 2. Entonces, por ejemplo, en el cuarto término, como vemos que se multiplicó 2 por 2 por 2, es decir, 3 veces, podemos decir que es 2 al cubo. Y cada una de esas multiplicaciones las podemos escribir como potencia. Entonces, en el primer caso, en el segundo término, tendríamos 2 a la 1, en el tercer término 2 al cuadrado, en el cuarto término 2 al cubo, en el quinto 2 a la cuarta. Nuevamente, tenemos que observar cuáles son los números que se mantienen siempre y cuáles son los números que van modificándose. Observamos que el 3
se mantiene siempre, el 2 está siempre, lo que cambia es el exponente. Entonces, nos corresponde ahora relacionar el exponente con respecto al subíndice de cada uno de los términos. Y también observamos que ese exponente es 1 menos que el subíndice. En el primer caso, 2 a la 1 corresponde al segundo término. 2 al cuadrado corresponde al tercer término, 2 al cubo al cuarto término y así sucesivamente. Entonces, generalizando, podemos decir que el cálculo sería 3 por 2 elevado a la n menos 1, recordando que la n representa la posición y observamos que el exponente siempre es 1 menos que la posición. El término general quedaría entonces a sub n es igual a 3 por 2 elevado a la n menos 1. Verifiquemos que la fórmula realmente representa a esta sucesión. Elijamos calcular el cuarto término. La posición sería 4, por lo tanto reemplazaríamos la n por 4. 4 menos 1, 3, 2 al cubo, 8 y 8 por 3, 24. Vemos claramente que encontramos el término de la sucesión. Ahora lo que vamos a hacer es buscar un formato de término general que me sirva para cualquier sucesión geométrica. Entonces observamos que el 3 representa el primer término, el 2 fue la razón geométrica, es decir, el número por el cual fuimos multiplicando cada uno de los términos para encontrar el siguiente, y n representa la posición que ocupa el término. Entonces, si tuviéramos que generalizar utilizando solo símbolos, diríamos que el término general es a sub n igual a sub 1 por r elevado a la n menos 1. No nos olvidemos que r representa la razón geométrica. A modo de síntesis, les presento un cuadro donde figuran los términos generales que representarían a cualquier sucesión aritmética o geométrica. Y debajo, a modo de glosario, les aparecen cada una de las letras o simbolizaciones que se utilizan en ellas con el significado correspondiente. A ustedes les quedaría encontrar el término general de cada una de las dos sucesiones, tanto la segunda aritmética como la segunda sucesión geométrica, que en el video tutorial no escribimos las fórmulas, entonces a ustedes les quedaría el trabajo de encontrar la fórmula que les correspondería a cada una de ellas.